En el sínodo de Diospolis del año 415 después de Cristo, Pelagio tuvo que hacer frente a una serie de afirmaciones que supuestamente él había hecho en sus escritos, así como a otras atribuidas a Celestio. A continuación, se presentan las afirmaciones evaluadas, junto con las respuestas de Pelagio y los comentarios del sínodo. Fuente: Pelagius, a Reluctant Heretic, por B. R. Reis. Un hombre no puede estar libre de pecado, a menos que haya adquirido un conocimiento de la ley. Efectivamente dije esto, pero no en el sentido en que ellos lo entienden. No dije que un hombre que ha adquirido el conocimiento de la ley no puede pecar, sino que el conocimiento de la ley le ayuda a no pecar, como está escrito. Les ha dado una ley para ayuda. Lo que Pelagio ha dicho no es incompatible con la enseñanza de la Iglesia. Todos los hombres están gobernados por su propia voluntad. Esto se dice a causa del libre albedrío, al cual Dios ayuda cuando elige el bien. Pero el hombre cuando peca, es él mismo culpable por causa del libre albedrío. Esto tampoco es incompatible con la enseñanza de la Iglesia. En el día del juicio, los injustos y los pecadores no serán perdonados, sino que serán consumidos en el fuego eterno. Lo he dicho de acuerdo con el Evangelio, en el que se dice de los pecadores: estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y si alguien piensa de otro modo, es origenista. Esto tampoco es incompatible con la enseñanza de la Iglesia. El mal no entra en nuestros pensamientos. No lo dije así, sino que el cristiano debe esforzarse por no tener malos pensamientos. Esto, como era debido, lo aprobaron los obispos. El reino fue prometido incluso en el Antiguo Testamento. Esto se puede probar con las Escrituras, pero los herejes lo niegan en menosprecio del Antiguo Testamento. Sin embargo, dije esto siguiendo la autoridad de las Escrituras, ya que está escrito en el profeta Daniel: los santos recibirán el reino del Altísimo. Esto tampoco es incompatible con la fe de la Iglesia. Un hombre puede estar sin pecado si así lo desea. Dije, en efecto, que un hombre puede estar sin pecado y guardar los mandamientos de Dios, si así lo desea, porque Dios le ha dado esta capacidad. Sin embargo, no dije que se pueda encontrar a alguien que no haya pecado nunca desde su infancia hasta su vejez, sino que, habiéndose convertido de sus pecados, puede estar sin pecado por sus propios esfuerzos y por la gracia de Dios, pero ni siquiera por este medio es incapaz de cambiar para el futuro. También se citaron en su contra otras declaraciones supuestamente hechas por Pelagio en una carta y otra obra dirigidas a una viuda. El resto de las declaraciones citadas no están en mis obras, ni yo he dicho nunca tales cosas. Ya que niegas haber escrito tales cosas, ¿anatematizarías a quienes las sostienen? Los anatematizo como necios, pero no como herejes, ya que no hay dogma respecto a estas opiniones. Puesto que Pelagio ha anatematizado ahora con sus propias palabras esta tontería que se ha introducido, respondiendo correctamente que un hombre puede estar sin pecado con la ayuda y la gracia de Dios, que ahora responda a los otros puntos de la acusación. Se citaron entonces afirmaciones que se decía que se habían encontrado en las enseñanzas de Celestio. Adán fue creado mortal y habría muerto tanto si hubiera pecado como si no. El pecado de Adán solo le perjudicó a él mismo y no a la raza humana. La ley nos envía al reino no menos que el Evangelio. Había hombres sin pecado antes de la venida de Cristo. Los recién nacidos están en el mismo estado en que se encontraba Adán antes de su transgresión. Toda la raza humana no muere por la muerte o la transgresión de Adán, ni resucita por la resurrección de Cristo. A continuación, se introdujeron otros puntos en relación con una mención del nombre de Agustín, que le había sido transmitido por hermanos católicos en Sicilia. Un hombre puede estar sin pecado si lo desea. Los infantes tienen vida eterna, incluso si no están bautizados. A los ricos que han sido bautizados, a menos que renuncien a todo,
no se les acredita ningún bien que parezca haber hecho ni pueden poseer el reino de Dios. Sobre la afirmación de que el hombre puede estar sin pecado, ya he hablado antes. Sin embargo, sobre la afirmación de que antes de la venida del Señor había hombres sin pecado, también digo que antes de la venida de Cristo, algunos hombres vivían vidas santas y justas según la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En cuanto a las demás afirmaciones, ni siquiera por su propio testimonio fueron hechas por mí, y no estoy obligado a satisfacerlas en estos puntos. Sin embargo, para satisfacción del Santo Sínodo, anatematizo a quienes sostienen o han sostenido alguna vez tales opiniones. A estos puntos antedichos, Pelagio, que está presente, nos ha dado una satisfacción adecuada y apropiada, anatematizando a aquellos que no eran suyos. La iglesia aquí no tiene mancha ni arruga. He dicho esto, pero en el sentido de que la iglesia es limpiada por el lavadero de toda mancha y arruga, y que el Señor desea que permanezca así. Luego, se citaron declaraciones de un libro de Celestio, capítulo por capítulo, pero más bien de acuerdo al sentido, que según las palabras mismas, ya que los acusadores no habían podido aducir todas las palabras, hacemos más de lo que se manda en la ley y el Evangelio. Esto lo han tomado como mi declaración, pero lo que dije era coherente con lo que Pablo afirma sobre el tema de la virginidad. No tengo ningún mandamiento del Señor. También esto lo acepta la Iglesia. La gracia y la ayuda de Dios no se dan por acciones individuales, sino que consisten en el libre albedrío o en la ley y la enseñanza. La gracia de Dios se da según nuestros méritos, pues parece injusto si la da a los pecadores. Con estas palabras, según Agustín, dio a entender: por eso la gracia misma ha estado en mi voluntad según he sido digno o indigno de ella. Porque si hacemos todas las cosas por gracia, no somos nosotros los que somos vencidos por el pecado cuando somos vencidos por el pecado, sino la gracia de Dios, que quiso ayudarnos por todos los medios y no pudo hacerlo. Es la gracia de Dios cuando vencemos el pecado. Luego, Él mismo es culpable cuando somos vencidos por el pecado, porque no ha podido o no ha querido protegernos del todo. A quienes dicen que estas son las opiniones de Celestio, les corresponde comprobar si realmente son suyas. Yo, sin embargo, nunca he sostenido tales opiniones y anatematizo a quien las sostiene. El Santo Sínodo acepta esta condena vuestra de estas falsas afirmaciones. Todo hombre es capaz de poseer todas las virtudes y gracias, y esto implica la eliminación de la diversidad de gracias que enseña el apóstol. Lo he dicho, pero ellos han hecho una acusación que es a la vez maliciosa e inepta, pues no elimino la diversidad de gracias, sino que digo que Dios da todas las gracias a quien ha sido digno de recibirlas, así como las otorgó a Pablo. Vuestra interpretación del don de las gracias, que se concentran en el Santo Apóstol, se ajusta a la interpretación de la Iglesia. Los hombres no pueden ser llamados hijos de Dios a menos que hayan sido liberados completamente del pecado. El olvido y la ignorancia no están sujetos al pecado, ya que no ocurren según la voluntad, sino según la necesidad. La voluntad no es libre si necesita la ayuda de Dios, ya que cada uno tiene en su propia voluntad hacer o no hacer algo. Nuestra victoria no viene de la ayuda de Dios, sino del libre albedrío. Agustín añade que él, es decir, Celestio, habría llegado a esta conclusión con las siguientes palabras: la victoria es nuestra, ya que tomamos las armas por nuestra propia voluntad, así como la culpa es nuestra cuando somos vencidos, ya que descuidamos armarnos de nuestra voluntad. Y, continúa Agustín, citó como evidencia del apóstol Pedro: somos participantes de la naturaleza divina, de donde formó esta conclusión, porque si nuestra alma no está sin pecado, entonces Dios también está sujeto al pecado, ya que una parte de él, es decir, nuestra alma, está en deuda con el pecado. El perdón no se da al arrepentido según la gracia y misericordia de Dios,
sino según el mérito y los esfuerzos de aquellos que se han hecho dignos de misericordia mediante el arrepentimiento. ¿Qué responde el monje Pelagio a estos puntos que se han leído? Porque el Santo Sínodo y la Santa Iglesia Católica de Dios los condenan. Repito que estas opiniones no son mías por su propio testimonio, y no estoy obligado a dar satisfacción por ellas. Sin embargo, las afirmaciones que he admitido como mías, las mantengo como correctas. Pero las que he dicho que no son mías, las condeno según el juicio de la Santa Iglesia, pronunciando anatema sobre todo aquel que se oponga y contradiga las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Porque creo en la Trinidad de una sola sustancia y en todas las cosas de acuerdo con la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, si alguien tiene opiniones diferentes a las de ella, sea anatema. Ahora bien, puesto que hemos recibido satisfacción respecto de las acusaciones presentadas contra el monje Pelagio en su presencia, y puesto que él da su asentimiento a las sanas doctrinas, pero condena y anatematiza a las que son contrarias a la fe de la Iglesia, lo juzgamos perteneciente a la comunión de la Iglesia Católica. Como vemos, Pelagio fue absuelto por el Sínodo, el cual se basó en sus respuestas a los cargos relacionados a postulados que él admitió haber sido suyos, y también sobre su condena a aquellos postulados que negó haber hecho jamás. Esta declaración de ortodoxia de Pelagio no le gustó a Agustín, y seguramente a muchos calvinistas no les va a gustar. Pero la realidad es que Pelagio no creía los puntos del supuesto y mal llamado pelagianismo que Agustín le acusó falsamente de enseñar. Espero que revisar estos capítulos no tan alegres de la historia puedan enseñarnos a no cometer estos mismos errores de difamar a alguien con acusaciones de herejía. Es algo que, por desgracia, sigue pasando. Para reflexionar, pregunto, ¿vale la pena que acusemos falsamente de herejía con tanta facilidad? ¿Esto le agrada a Dios? Creo que tenemos que hacer el esfuerzo para mejorar nuestro diálogo y método de discusión, para no caer en lo fácil de atacar a la otra persona con acusaciones gratuitas de herejía. Que nuestras armas sean mejor los argumentos, no las falsas acusaciones. Por supuesto que uno puede apuntar herejías, pero existen formas de hacerlo responsable y honestamente. No hay que dejar que el candor del debate se lleve lo mejor de nosotros y nos convierta en difamadores. Ahora, sobre Pelagio. Quizás ya estemos muy tarde en la historia como para cambiar el nombre a la herejía que injustamente fue bautizada como pelagianismo, siendo que ni el mismo Pelagio creía estas cosas. Pero creo que aún estamos a tiempo como para crear una nota al pie en la historia, para que sepan que tal herejía jamás fue creída ni enseñada por el monje Pelagio. Hay que juzgar con justo juicio, no importando de quién se trate. Yo no soy muy afín al movimiento monástico, al cual Pelagio adhería, e incluso difiero con este monje en muchas cosas, pero la evidencia me sigue exigiendo que yo no lo haga culpable de creer cosas que él no creyó, mucho menos fincarle alguna herejía que no enseñaba. ¿Y tú? ¿Qué es lo que harás ahora que conoces la evidencia sobre lo que realmente creía Pelagio? Te dejaré esta pregunta para que reflexiones desde tu lugar. Si este video fue de utilidad para ti, dale like y suscríbete al canal. También en los enlaces de la descripción tengo algunos escritos hablando de este tema. Si te interesan, puedes revisarlos. Ahí se trata más a detalle todo lo que viste aquí.